primer lugar, elaborar pues alimento a través de la fotosíntesis, que es lo que diferencia a las plantas verdes del resto de los organismos. Entonces, el proceso más importante para ellas y para todos los seres vivos, porque todos dependemos de las plantas, es la fotosíntesis. Y claro que la fotosíntesis, que es del alimento que forman las plantas, lo tienen que utilizar. ¿Para qué lo utilizan? Para el desarrollo, para crecer, para formar toda su nueva estructura, y eso lo hacen a través de la respiración y otro ciclo que vamos a mencionar, que es el ciclo de las pentosas, que son los procesos para utilizar todos esos azúcares que forman las plantas para poder desarrollarse. Y en la última etapa del curso, pues ya vemos todo esto que vimos en las dos unidades primeras, la de agua, nutrición y metabolismo, integradas al ciclo de vida de la planta, de lo que es el crecimiento, la diferenciación, el desarrollo, diferentes etapas del desarrollo o partes importantes, como es que, pues, como es la caída de hojas, la caída de flores, la formación de flores, la formación de frutos, y también todo esto integrado en lo que son, o integrado a través de las hormonas. Las hormonas son las que están detrás de todo lo que los seres vivos hacemos, ya sea plantas o animales. Entonces, las hormonas están detrás de las relaciones hídricas, detrás de la nutrición, detrás de la fotosíntesis, de la respiración y también de los procesos a lo largo del desarrollo. Y en esencia, eso es lo que comprende todo el curso de fisiología vegetal. Entonces, les decía yo que ¿para qué sirve esta fisiología? A ver si se acuerdan de algo, o para qué creen que les pueda servir saber fisiología vegetal. Alguien que me diga, a ver, cómo para qué les sirve esto que estamos viendo. A ver. Pues usted había comentado algo sobre la senescencia celular, ¿no? Uh-huh. Y supongo que bueno, guiándonos por fisiología, podríamos saber en qué momento la planta tiene esta característica. Sí, o si te interesa, y si no, evitarla, ¿verdad? Si tú quieres un producto, en el caso, bueno, vamos a decir, por ejemplo, manzanas, pues si las conoces mejor cómo se desarrollan y que parte de ese desarrollo, pues es el crecimiento y es la senescencia, en qué momento va a cambiar a senescencia, cómo puedes evitarla o cómo puedes hacer que más pronto crezca o que crezca con más sabor, vamos a decir, entender qué vamos a hacer para que crezca más rápido, para que tenga mejor consistencia. Todo eso es lo que está detrás de la fisiología, que acumule más azúcares o que en las plantas, ¿verdad? Si tenemos plantas, pues vamos a saber cuál es la forma, por qué las sembramos como las sembramos, la forma de sembrarlas, por qué hay un patrón de siembra, qué densidad tenemos que usar, para que produzcan mejor, ¿verdad? En última instancia, a ustedes a lo mejor les interesa el producto final. El producto final puede ser una fruta, puede ser un tubérculo, puede ser un bulbo, puede ser alguna otra cosa, que sepamos qué está detrás de esa estructura y cómo podemos mejorar u obtener un mejor rendimiento y una mejor calidad. Entonces, también podemos detectar a través de la fisiología en dónde están los problemas de desarrollo, problemas de que se les caigan las hojas o de que no tenga flores o porque es más susceptible a una enfermedad. Todo eso nos ayuda la fisiología, o sea, lo que la planta hace para entenderlo, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar que obtengan más nutrientes, por ejemplo? Y que los asimilen mejor y cómo le vamos a hacer para que pues los compuestos que forman la planta, los azúcares, lleguen a la parte que nos interesa. Si son hojas, pues queremos que se queden en las hojas. Si son flores, queremos que se vayan a las flores. Entonces nos ayuda a tener un panorama de lo que es una planta desde el punto de vista funcional. Esto acompaña a la propia estructura, que es la morfología, la anatomía, y también la bioquímica, que ya llevaron y que también es parte de conocer a nuestras plantas
estructural y funcionalmente. Y todo eso son los antecedentes de la fisiología. Y a futuro, pues les sirve para mejorar lo que a ustedes les interesa, que en última instancia ustedes están trabajando con plantas. La planta o en la parte de interés la van a poder mejorar mientras más conozcan qué está detrás de ese desarrollo. Entonces, más o menos eso sería la importancia de la fisiología. Y entonces les decía que vamos a empezar o ya empezamos, o no me acuerdo qué tanto avanzamos en esto de las relaciones hídricas. Creo que ahí nos quedamos, ¿no? Que íbamos a hablar de las relaciones hídricas. Y que sí hablamos algo porque ustedes llevan un curso también que se llama RASPA. Y yo les preguntaba que qué ven en ese curso. ¿Ya llevaron varias clases de su curso de RASPA? ¿O no? Como 2 o 3. ¿Y qué es lo que les dijo su maestro que van a ver ahí? Más o menos en términos generales, algo que se acuerden. Los sistemas, agua, suelo, planta. Pero como para qué o qué enfoque les dice él que van a ver. Nos mencionó que primero íbamos a ver cada uno de los sistemas así por separado y al final, en la última unidad, ya se iba a ver como un conjunto, un sistema, pero ya en conjunto. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es como tal el sistema suelo. Entonces, como que todo lo relacionado con el suelo. Sí, o sea, hasta ahorita es... propiedades, todo eso, ¿no? Ajá. Bueno, porque aquí nosotros vamos a ver estas relaciones hídricas con relación a lo que sigue en el curso. Como quiera, es un poquito, el enfoque es diferente. Entonces, nosotros, pues claro que nos interesa la planta, pero la planta, igual que en el otro curso, pues no está en el aire. Entonces, necesitamos relacionarla con la parte de abajo, que es el suelo, y con la parte de arriba, que es el ambiente. Aquí vamos a hablar principalmente de los procesos asociados para mejorar o cómo le hacen las plantas para obtener y mejorar esos aspectos hídricos. Entonces, en primer lugar, habíamos visto que el agua, ¿verdad? Esto creo que sí lo vimos, ¿no? ¿O no? ¿No se les enseñé esta transparencia? O sea, de por qué es el agua importante en las plantas. Sí, creo que ya les había mencionado que es un solvente universal y que incluso les comentaba yo, no sé si les comenté, que el hecho de ser un solvente universal que reacciona con carbohidratos, con elementos inorgánicos, con proteínas, con aminoácidos, con todo, pues puede solubilizar esos compuestos si les llamamos solutos, o los puede hidratar. Y entonces cuando el agua hidrata algo, vamos a decir que está hidratando cuando nosotros vemos todavía algo por ejemplo, si ponemos un frutito chiquitito o una semilla, vamos a pensar en una semilla. La semilla, cuando nosotros la ponemos en un vasito de agua, ¿qué le va a pasar? ¿Qué es lo que le pasa con relación al agua? ¿Qué es lo que va a pasar si ponemos una semilla en un vaso de agua? Absorbe y se infla, bueno, se hidrata. Exactamente, sí, o sea, quiere decir que atrae agua. ¿Por qué? Porque está seca, la semillita está seca, entonces el agua va a entrar hasta donde va a hidratar a todas las células de la semilla y también los espacios que están por fuera de las células y también lo que está por fuera de la semilla. Entonces, nosotros seguimos viendo la semilla, no vemos lo de adentro. Entonces, lo de adentro de la semilla que no vemos y que en realidad si lo partiéramos con agua tampoco lo veríamos, son solutos, se está hidratando a los azúcares, a los elementos inorgánicos. Pero también está hidratando a la semilla y la semilla, como está muy grande, la seguimos viendo. Entonces, en esto de aspectos hídricos, cuando nosotros seguimos viendo a una estructura hidratada, se le llama matriz.
¿sí? Entonces nos vamos a acostumbrar aquí que cuando nosotros vemos en donde está el agua hidratando algo, pero que lo seguimos viendo, se le llama matriz. ¿En dónde vamos a tener una gran cantidad de matrices? Pues lógicamente en el suelo. Las partículas de suelo, ¿qué son? Son matrices. ¿Qué está haciendo el agua? Hidratarlas, pero no las puede mantener en solución. ¿Por qué no las mantiene en solución? Porque son muy grandes, pero sí es atraída hacia esas partículas. Esa es una particularidad del agua. ¿Por qué? Por su estructura. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver esta aquí. Bueno, entonces, este compuesto que es el agua y que hidrata las partículas que llamamos solutos, estos solutos que están solutos en agua van a ser transportados en este medio que es acuoso. Y por eso decimos que tenemos un sistema suelo, planta, atmósfera. Quiere decir que el agua va a pasar del suelo a la planta, a la atmósfera, con todo lo que esté solubilizado en esa agua, en el agua que esté en el suelo, que esté en la planta o que va a estar en la atmósfera. Esta agua, entonces, aparte de hidratar, va a mantener también, de hidratar y solubilizar, va a hidratar también a las matrices. Y todo esto va a generar una turgencia celular. ¿Les queda claro el término de turgencia? A ver, ¿qué sería la turgencia celular? O la turgencia en general. ¿Qué necesitamos para que haya turgencia? Hidratación de las células, ¿no? Sí, pero sí, dime. Sí, es eso, ¿no? Como que se hinchan las células. Sí, se hinchan. Va a seguir entrando el agua hasta donde las células tienen una pared, una membrana y una pared celular. ¿Hasta dónde va a entrar el agua? Una célula. Las células podrían seguir recibiendo agua, pero les impide recibir más agua el límite de la pared celular. Entonces, ¿por qué tenemos turgencia en las células? Tenemos turgencia porque existe un límite, que es la pared celular y la membrana. En realidad el límite es la pared porque es la estructura más rígida por afuera de la célula. Entonces, en esto de los conceptos de relaciones hídricas, tenemos que tener claro lo que es turgencia. La turgencia va a existir en la planta porque hay esta estructura de las paredes celulares. En el suelo no vamos a tener turgencia en sí. Va a haber turgencia ¿cuándo? Cuando esté recién inundado. Vamos a decir, si inundamos o llueve mucho o regamos mucho y está el suelo completamente hidratado, pues sí puede haber cierta turgencia, pero esa turgencia no va a permanecer. ¿Por qué? Porque el agua se evapora o se filtra por gravedad. Entonces no podemos hablar de turgencia como en una planta cuando hablamos del suelo. Tampoco podemos hablar de turgencia en la atmósfera. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, cuando pasamos de la planta a la atmósfera, ¿qué sucede? ¿Cuál es el primer paso para que el agua pase de la planta a la atmósfera? ¿Qué tiene que pasar para que esa agua pase? Se tiene que evaporar. Se tiene que evaporar. ¿Eso qué quiere decir? Que en el suelo está líquida, en la planta está líquida el agua y en la atmósfera está en forma de vapor. Entonces, esa es otra cosa importante en las relaciones hídricas de las plantas, que vamos a tener turgencia solo en la planta. Solvente universal, ¿por qué es tan importante en las relaciones hídricas? Porque va a ser responsable de que todo lo que se solubilice en el agua, que llamamos solutos, pueda pasar del suelo a la planta, a la atmósfera o dentro de la planta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el solvente universal. Ahora, si hablamos de turgencia celular en relaciones hídricas, ¿dónde va a ser importante? Muy importante en la planta. ¿Por qué? Porque tenemos una pared celular. No podemos hablar de turgencia igual en el suelo ni en la atmósfera porque no hay forma de retener en algún lugar mucho tiempo, como son las células, esa agua, ¿sí? Bueno. Y también mencionamos que en el suelo, entonces van a ser importantes que las matrices. ¿Qué son las matrices?
Son como partículas muy grandes que forman al suelo, en este caso puede ser arena, limo, arcilla, y todo lo que esté ahí, como residuos de plantas, todo eso le vamos a llamar, por ejemplo, si hay una hoja seca, de raíces, son hacer el agua con esas matrices, las va a hidratar, pero no las alcanza a mantener en solución. Quiere decir que todas esas cosas no se pueden absorber por la planta. La planta va a poder absorber el agua con lo que puede estar disuelto en esa agua que llamamos solutos. Pueden ser orgánicos, elementos inorgánicos o compuestos orgánicos de bajo peso molecular y que llamamos solutos. Bueno. Ahora, otra cosa importante para la planta es que el agua, a través de estas relaciones suelo, planta, atmósfera, va a ayudar a mantener la temperatura de la planta. Las plantas no tienen un sistema nervioso como nosotros que nos ayuda a mantener la temperatura de nuestro organismo. Entonces, las plantas utilizan otra forma diferente totalmente y precisamente el agua y las propiedades del agua ligadas a cambios de temperatura ayudan a mantener la temperatura de la planta. Todo esto lo vamos a ir desarrollando, es parte de este tema de la fisiología vegetal. Y finalmente en esta transparencia vemos que el agua, que no es compatible con los lípidos son parte de las membranas, pero ha hecho que se generen las membranas en todos los seres vivos como las conocemos hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que una membrana tiene una doble capa de lípidos, en donde la parte en contacto con el exterior o el interior de la célula es hidrofílica y la membrana es hidrofóbica. Y las membranas van a ayudar con esa estructura hidrofílica hacia afuera y hidrofóbica en el medio, con esa doble capa, a generar muchas reacciones de energía que están asociadas precisamente con la fisiología. Y también van a ayudar a controlar estas membranas, que son el resultado también de que no son compatibles con el agua, van a ayudar a controlar todo lo que entra y sale de la célula, que tiene que tener una forma definida de decir, la célula tiene que saber lo que sale y lo que entra. No es cualquier cosa entra y cualquier cosa sale. Y lo vamos a ir viendo también a lo largo del curso. Y esta estructura, que es la base de la vida, existimos también, precisamente no es compatible con el agua como cualquier otra cosa que se pueda hidratar. Y la forma de estar de una membrana es una parte en medio hidrofóbica, es como un sándwich que hacia afuera y hacia el interior de la célula es hidrofílica y en medio tiene una parte hidrofóbica y ahí se establecen una serie de compuestos que van a ayudar a que se controle lo que entra y sale de la planta. No sé si tengan dudas o preguntas de esto que acabamos de mencionar. Sí, que entendamos la importancia del agua y en todos los seres vivos. Nadie puede vivir sin agua, pero que entendamos, o sea, si decimos, no, pues todos necesitamos agua, pero el chiste es que vayamos un poquito más a profundidad, que es parte de la fisiología, a entender por qué. Y ahorita en el curso, pues empezamos con esto y vamos a seguir como estas relaciones hídricas van a afectar el desarrollo de la planta, después cuando pasemos a ese tema. Y todo esto que es el agua, pues se debe a su estructura. La estructura del agua, ¿verdad? Que ya yo creo que la han visto desde secundaria o prepa o esos, es que es una molécula que es estable, que tiene dos enlaces covalentes, el oxígeno con el hidrógeno, tiene un enlace con un hidrógeno y un enlace con otro hidrógeno. Esta molécula de agua, nada más que es muy estable, pero el hecho de jalarse para un ladito estos hidrógenos hace que aunque sea estable, aquí haya pues como un residuo de carga negativa. No es una carga negativa real, pero es como una polaridad. Y esta parte donde están los hidrógenos que son positivos, pues haya una polaridad positiva, polaridad negativa. Esta estructura del agua
de enlaces covalentes y con estos ángulos más pequeñito aquí y más grande acá, es responsable de que se una con otras partículas de agua. Como vemos, bueno, esta partecita que es de oxígeno medio negativa, pues se va a relacionar con un hidrógeno de otra molécula de agua. Y así vamos viendo que este hidrógeno con otra molécula, otro oxígeno de otra molécula de agua. Estos enlaces entre moléculas de agua, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman estos enlaces? Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Precisamente aquí dice enlaces de hidrógeno. Entonces, esta estructura es muy fuerte porque están compartiendo electrones. Es un enlace covalente. Este enlace difícilmente se va a romper. Es muy fuerte. O sea, esta molécula no se va a romper, esta molécula no se va a romper, a menos que la calentemos mucho y hagamos que se evapore, ¿verdad? Pero generalmente va a estar así como le estamos viendo ahorita. ¿Y esto qué va a hacer? Que sea una molécula especial que tiene propiedades especiales compatibles con el agua, además de ser el solvente de una gran cantidad de compuestos. Pero entonces, esta molécula de agua, que es muy estable, casi no se disocia una en 10 millones de moléculas de agua. Y eso es el origen del pH. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al agua le gusta estar así como está. No le gusta disociarse. Si se disocia, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, una en esas 10 millones de moléculas de agua va a desprenderse este hidrógeno y va a estar en solución. Y este OH se queda también en solución. A eso se le llama disociación del agua. Si esto lo rompemos en OH por un lado e hidrógeno por otro, a eso se le llama disociación del agua, que es muy baja, pero que también se ha generado por esa disociación baja el concepto de pH, que es para que haya un medio adecuado para que se dé la vida. Después lo vamos a ver. Pero bueno, entonces es una molécula muy estable que por estos enlaces aquí que vemos más cortito aquí, más grande aquí, puede unirse con otras moléculas por puentes de hidrógeno. Y también difícilmente, aunque no sean covalentes, estos enlaces no son covalentes, son enlaces de hidrógeno, pero son bastante fuertes. Y al agua le gusta estar junta una molécula con otra, con otra, con otra y con millones y millones de moléculas de agua. Y por eso casi no va a ser responsable de que se disocie, porque le gusta estar asociada, y además va a ser un continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar, nosotros no conocemos ni hemos visto, nadie así ver con los ojos, ni siquiera con microscopio, ha visto esta molécula de agua. Nadie, ¿sí? Porque son muy pequeñas. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Millones y millones de moléculas de agua. Cuando nosotros abrimos una llave del agua y vemos que sale el agua, ¿qué estamos viendo? Millones y millones y millones de moléculas de agua. No podemos visualizar esto. Esto es un modelo y es la evidencia a través de estudios indirectos de que así es la molécula de agua, como la estamos viendo aquí, y que tiende a asociarse con muchas moléculas de agua. ¿Qué es lo que vemos? Cuando esto que estamos viendo aquí está multiplicado millones y millones y millones de veces. O sea, la unión de una molécula con otra, con otra, con otra, con otra, con otra y con muchas. Eso hace que siempre vamos a ver que masa de agua. Es como una masa de agua, quiere decir una gran cantidad de partículas de agua. Y estas partículas de agua, pues también, aparte de unirse por enlaces de hidrógeno con otras, también van a reaccionar con elementos o compuestos que tengan cargas positivas, porque se van a ubicar así, o cargas negativas, ¿verdad? Entonces, por eso es el solvente universal. Bueno, y entonces esta estructura que acabamos de mencionar, de que una molécula de agua tiene cierta polaridad y le permite asociarse con muchas moléculas de agua a través de enlaces de hidrógeno que tienen mucha fuerza, a eso ¿cómo se le llama? Se le llama cohesión. A esto que acabamos de mencionar,
de la unión de muchas moléculas de agua que les gusta estar juntas, agregadas a través de todos esos enlaces de hidrógeno. A eso se le llama cohesión. ¿Cuál va a ser el resultado? De que el agua sea una masa de miles y miles y millones de moléculas de agua y sea un continuo en el sistema suelo-planta-atmósfera. Entonces, ¿a qué se debe que las plantas estén hidratadas desde el suelo hasta la atmósfera? A las fuerzas de cohesión. Entonces, cohesión es una propiedad del agua resultado de su estructura y es la base de la vida, porque estamos hablando de un continuo de agua, resultado de muchísimas uniones, entre ellas de moléculas de agua. Ahora, otra característica de esta estructura que acabamos de ver es la adhesión. A ver, ¿alguien me puede decir qué quiere decir adhesión? ¿A qué se refiere el término de adhesión? Adherir, a ver, ¿a qué le suena adherir? ¿Cómo podemos explicarnos nosotros Como el lo que es pegamento. Algo que se adhiere, ¿verdad? Algo con algo diferente, es lo que quiere decir adhesión. Entonces, si esta, por ejemplo, es la célula, ¿verdad? Vamos a decir que esta es la célula y aquí está el agua tiende a adherirse a esta superficie o a mi mano simplemente. Si yo ahorita agarro agua y la pongo aquí, ¿qué va a pasar? Trata de adherirse a esto que es la piel. O si nosotros tenemos una gota de agua que tiramos pues en una mesa, ¿qué le pasa a esa partícula de agua? Trata de hidratar lo más posible esa superficie, ¿sí? Y si hay vidrio en un vaso de agua, por ejemplo, si tenemos un vaso de agua, ¿qué hace? Se adhiere también a toda la superficie, hidrata todo. Claro, como hay mucha agua, pues va a llenar los espacios de adentro también. Entonces, la adhesión es otra de las fuerzas relacionadas con la estructura del agua que son importantes para la vida. ¿Por qué? Porque esa adhesión se va a dar de las partículas de agua con la estructura de xilema, con lo que es el xilema, que es la estructura por donde va a circular el agua hacia arriba, o con la estructura de floema, que es donde se va a volver a repartir el agua, o se va a adherir a las redes celulares, o se va a adherir a lo que sea que esté presente ahí. Trata de adicionarse o agregarse o relacionarse con cualquier superficie. Con lo único que no tiene capacidad de adherirse, pues sería con los lípidos. Si nosotros le ponemos aquí agua y aquí una gotita de aceite, repele al aceite, el aceite al agua y el agua al aceite, porque no tienen de dónde adherirse, ¿sí? Entonces, la fuerza de adhesión, ¿por qué es importante en las relaciones hídricas? Porque además de la cohesión, tenemos la estructura de la planta y ahí se establecen las fuerzas de cohesión y de adhesión, ¿sí? Entonces, tienen que ser las dos cosas, cohesión entre moléculas y relación de estas moléculas con la estructura del xilema o del floema, que son las paredes celulares. Entonces, esto va a hacer que siempre estén hidratadas esas paredes celulares. Es un requisito para que haya movimiento de agua en la planta, que exista adhesión hacia los tubitos, ya sean pequeñitos como las venitas de las hojas, o ya sean grandes como los tubos de xilema que suben desde la raíz hasta, pues no sé, muchos metros arriba de la superficie en un árbol. Entonces, ¿cómo podemos explicar nosotros que el agua suba 60 metros sobre el nivel del suelo? Bueno, pues en parte porque hay cohesión y porque hay adhesión. Quiere decir que al agua le gusta adherirse a todas esas partículas, ¿sí? Y es muy importante que esa columna de agua, desde el suelo a la planta, a la atmósfera, no se rompa. ¿De dónde estamos hablando? Del xilema. En primer lugar, del xilema. Tiene que haber un continuo de agua desde el suelo, en la planta y hasta 50, 60 metros arriba de la superficie del suelo para que pueda funcionar la planta, ¿sí? Bueno,
Ahora, el calor de fusión y el calor de vaporización, ¿a qué se refiere? A ver si se acuerdan. Son puntos de transición del estado físico del agua, ¿no? Sí. O sea, de sólido, ¿verdad? Aquí sería sólido agua y este sería agua Líquido. vapor, ¿verdad? O sea, aquí sí estamos hablando de eso, del paso del agua de sólido a líquido y de líquido a vapor. ¿Qué sucede cuando pasa el agua de sólido a líquido? Tiene que absorber energía. Y cuando pasa de líquido a vapor, tiene que absorber energía. Entonces, en este caso, el calor de fusión, ¿a qué ayuda? Más o menos son, pues, quiere decir que necesita bastante caloría para transformarse de sólido a vapor o perder mucha energía para pasar de líquido a sólido. Este es de sólido a líquido o de líquido a sólido. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga? En realidad, el agua tiene un alto calor de fusión y un alto calor de vaporización. Quiere decir que necesita mucha energía para pasar de líquido a sólido o de vapor a líquido o viceversa, ¿verdad? En una absorbe energía y en otra libera energía. ¿Por qué tiene un alto punto de fusión y un alto punto de vaporización para lograr estos cambios de sólido a líquido o de líquido a vapor? Precisamente por los enlaces de hidrógeno entre partículas de agua, que es muy fuerte. Entonces, el agua no se maneja como una molécula, se maneja como una masa de moléculas que hacen que el punto de fusión sea alto y el punto de vaporización sea alto. ¿Y qué implica esto en la vida de los seres vivos? Que en las temperaturas que nosotros vivimos, las plantas, la mayoría de las plantas, los animales y nosotros, el agua va a estar en su estado líquido. En resumen, eso es lo que está detrás de este punto de fusión, de cambio de sólido a líquido y este punto de vaporización de líquido a sólido. En los rangos de que estamos nosotros viviendo, ¿verdad? Que son que, pues arriba de los 0 grados, vamos a ponerlo, algunas plantas sí toleran casi cerca de los ceros. ¿Y hasta cuánto? Pues hasta los 50 grados más o menos algunas plantitas. Pero la mayor parte de la vida se desarrolla alrededor de los 20 grados Celsius, vamos a decirlo así, más, menos. Entonces, en esos rangos de menos de 20 grados, 15, 10 o más de 20 grados, 30, 40, el agua sigue teniendo líquido, sigue estando líquida. No quiere decir que por un ligero cambio de temperatura para abajo o para arriba, inmediatamente pase a ser pues sólido o pase a ser vapor. Entonces, ¿con qué están relacionadas estas dos fuerzas de fusión y de vaporización? Con que el agua va a ser líquida en la vida de todos los seres vivos que estamos aquí. En el rango de temperatura que estamos, pues el agua es muy apropiada y también por el alto energía que se requiere para cambiar de fase, pues va a ser agua. En el caso de este calor de vaporización, aparte de que nos ayuda a mantener pues todo esto, el agua líquida funcionando, vamos a decirlo así, que lo vamos a ir desglosando, el alto calor de vaporización implica que por cada gramo de agua se requieren 540, 560 calorías para que pase de líquido a vapor. Y eso para las plantas que no tienen forma de controlar su temperatura como nosotros, les ayuda ese alto calor de vaporización, que quiere decir mucha energía para pasar de líquido a vapor, les ayuda a mantener su temperatura. ¿Cómo? Pues después lo vamos a ver. Es a lo que llamamos transpiración. ¿Qué está detrás de la transpiración? El alto calor de vaporización. ¿Para qué sirve? Para mantener estable, ¿verdad? Más o menos en un rango, la temperatura de la planta. Entonces, para eso sirve esta vaporización.
Ahora, la otra de las características ligadas a la estructura del agua es la baja viscosidad. ¿Y por qué tiene baja viscosidad el agua? Porque ya decíamos que aparte de estar unida entre sí, le gusta otras moléculas que no sean agua. Y entonces, como se adhiere a todo y se mueve entre sí y todo lo que esté ahí en medio disuelto, pues por eso tiene baja viscosidad. Y lo hace también, esta baja viscosidad hace al agua que sea lo más adecuado para la vida. Y otra cosa, o sea, esa viscosidad baja. La viscosidad, ¿cuándo va a subir? Cuando baja la temperatura. Si nosotros vamos bajando la temperatura de una planta o de nosotros, de las células, ¿qué va a pasar con el agua que está en las células? Pues va a aumentar su viscosidad, pero aún así sigue siendo bastante poco viscosa. ¿Y eso qué hace? Que permite que el transporte en el agua de todos los elementos orgánicos e inorgánicos sea rápido. Si el agua tuviera mucha viscosidad, pues no llegarían rápidamente en un segundo o en un minuto el agua y los nutrientes a altas distancias, ¿sí? Entonces, si nosotros asociamos la cohesión, la adhesión, el calor de vaporización y la baja viscosidad, vamos a ver que eso hace, todo eso combinado, que el agua suba muy rápido del suelo a la planta, a la atmósfera. También lo vamos a ir desglosando. Y otra cosa importante del agua es que su baja disociación, que les mencioné, que es 1 en 10 millones de moléculas de agua, pues también hace que el agua sea del pH, o sea, de esos cambios de acidez a o sea, neutro, básico, ácido, pero que sea el agua de por sí, sí cambia muy rápido el pH. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le gusta todo, le gusta adherirse a todo, combinarse con todo. Pero en los seres vivos, en lo que es la vida, esta disociación del agua, que se expresa ya en la práctica como pH, ¿verdad? Que nos está diciendo que es la base de la vida, incluso, ¿verdad? Que es un pH 7, porque, bueno, cuando nosotros hablamos de si se disocia una molécula, pues la mitad se va a OH y la mitad a hidrógenos, y como se combina con muchas cosas por sus fuerzas de adhesión y de solubilización, pues entonces esos elementos en los que están disueltos en el agua ayudan a mantener el pH, esa disociación del agua. El caso es que todos los seres vivos necesitamos tener en cada lugar de nuestra célula un pH especial. Podemos tener un pH ácido ahorita en la mitocondria, podemos tener un pH neutral en el citoplasma, podemos tener un pH alcalino en el núcleo y así debe de ser. ¿Por qué? Por las funciones que se llevan a cabo en cada organelo. ¿Y cómo podemos nosotros decir que se dé esa diferencia de pHs? Por el agua combinado con lo que esté en el núcleo, con lo que esté en el citoplasma y con todo lo que esté disuelto en la mitocondria o en los cloroplastos. Y da estabilidad a la vida. Si el pH estuviera cambiando a cada instante, pues no podríamos tener la vida como nos vemos hoy, o los animales o las plantas. Entonces, esta capacidad de disociarse bajo del agua con relación, alto o bajo con relación a lo que esté disuelto ahí, pues hace que también sea adecuado para la vida y que en una célula se puedan llevar a cabo al mismo tiempo reacciones de síntesis y degradación. ¿Por qué? Porque el pH, los elementos, las enzimas y el metabolismo son diferentes en cada partecita de la célula y forzosamente tiene que manejar diferentes niveles de pH, ácidos, neutros o alcalinos. Entonces, esto es cómo el agua contribuye a la vida de los seres vivos. Si tienen alguna duda o pregunta, de esto ya algo han visto ustedes en la prepa o en propedéutico en otras clases, de las propiedades del agua. Pero entonces estamos tratando de ver por qué es tan importante este líquido en todo lo que es la vida. No puede existir la vida como la vemos hoy si no fuera por el agua. ¿Alguien que quiera comentar algo?
¿no? Bueno, ya conociendo más o menos por qué el agua es la base de la vida, eso es lo que acabamos de mencionar en resumen, y está acoplada a la estructura de los seres vivos, en este caso a las plantas, que es lo que vamos a estudiar. También es importante mencionar cómo se mueve el agua, ¿sí? En este sistema suelo, planta, atmósfera. Y vamos a encontrar 3 mecanismos. Son 3 formas en que el agua se mueve. ¿En qué? En el sistema suelo, planta, atmósfera. Ahí podemos hablar dentro del suelo, en la atmósfera o adentro de la planta. Quiere decir, adentro de la planta que tenemos células y espacios intercelulares. O sea, tenemos espacios por fuera de las células. Y en todo esto que les estoy mencionando puede haber difusión, ósmosis o flujo de masas. Estos términos ya los han oído en otras clases, ¿sí o no? Ya más o menos los ubican. ¿Qué es la difusión? ¿Qué es la ósmosis? ¿Y qué es el flujo de masas? Las 3 cosas tienen que estar presentes para que la vida se dé en una planta o en un organismo o en nosotros o en donde sea. Tiene que haber estos 3 tipos de movimientos. Bueno, entonces vamos a ver un poquito en qué consisten y dónde se presentan. Lo importante es asociarlo, como vemos aquí, con nuestra estructura, con la estructura suelo, planta, atmósfera. Entonces, primero vamos a hablar del mecanismo de difusión. ¿Qué quiere decir difusión? Bueno, siempre en las relaciones hídricas se toma como base al agua. Estamos partiendo del agua. ¿Cuál agua? Pues la máxima energía del agua es el agua pura. Si ya les mencioné, o en general así es, que en el sistema suelo, planta, atmósfera, al principio les dije que no había agua pura, bueno, entonces vamos a tener que agua donde hay más cosas disueltas y agua donde hay menos cosas disueltas, pero no vamos a tener agua pura. ¿Dónde hay agua pura? Bueno, pues no sé si tanto, pero aquí en este vasito a lo mejor sí hay agua pura, pero le pongo una gotita de azúcar y ya no es agua pura. O le pongo un granito de arena y ya no es agua pura, ¿sí? Y así va a ser en el suelo, en la planta y en la atmósfera. Pero ¿para qué nos sirve este proceso de difusión? Porque nos dice que el movimiento de agua o de las cosas que están en el agua va a ser de donde hay más a donde hay menos. Más que más actividad o más energía. Entonces el agua se va a mover de donde hay más actividad o más energía. Podemos pues relacionar más actividad con más energía, a donde hay menos actividad o menos energía, tomando como punto de partida que tuviéramos agua pura, ¿sí? Si tenemos, vamos a decir, agua pura, máxima energía, ¿sí? Si vamos a, bueno, no, todavía no lo vamos a ver. Tenemos agua en este vasito y le ponemos una gotita de azúcar. ¿Qué va a pasar con esa gotita de azúcar, que es un soluto? ¿Qué va a pasar? Se va a solubilizar. Pero además, ¿qué va a pasar? Bueno, ya no le pongo 1, le pongo 10 granitos de azúcar. ¿Qué va a pasar? Se siguen solubilizando. Pero ¿qué va a suceder? Que se van a difundir en todo este vasito por igual. ¿Por qué? Porque trata de que se equilibre la cantidad de azúcar que le estoy agregando en todo el volumen de agua que tengo aquí, ¿sí? Y por eso es difusión. Difusión de dónde a dónde, de donde hay más agua libre a donde hay menos agua libre. ¿Cuál es menos agua libre? Donde tengo una partícula de azúcar o 10 partículas de azúcar. ¿A dónde se va a mover el agua? A tratar de estandarizar todo el vasito. Lo disuelve y todo se va a repartir de igual manera. Eso va a ser difusión. Aquí, ¿dónde va a ser importante la difusión? Ya en la práctica, en el sistema suelo, planta, atmósfera. Bueno, en lo que mencionábamos al principio, en una semillita
que es una matriz, ¿verdad? Porque la vamos a seguir viendo antes y después de que le agreguemos agua. Como decía su compañera, ¿qué le va a pasar a las semillitas si en este vasito ponemos la semillita y ponemos agua? Se va a hinchar la semilla, pero la seguimos viendo. Entonces, ¿por qué se hinchó la semilla? Porque el agua se difundió del resto del vasito al interior de la semilla. Eso es difusión. Se difundió de donde hay más agua, que es afuera de la semilla, a donde hay menos agua, que es la semilla seca. Después de que toda la semillita se imbiba de agua, entonces la vamos a ver hinchada. ¿Y cuál fue el proceso de movimiento de agua? Difusión. ¿Sí? Y el otro mecanismo, el otro proceso, la otra etapa donde este mecanismo es importante es en el intercambio de gases. Entonces, ¿dónde va a haber intercambio de gases? De la planta que tiene agua líquida que pasa a vapor y después se difunde a la atmósfera. Cuando nosotros hablamos de fotosíntesis, ¿qué va a pasar? El CO2 de la atmósfera se va a difundir a la planta y se va a desprender vapor de agua. Cuando respiramos, nosotros o las plantas, ¿qué pasa? Se difunde el oxígeno de la atmósfera al cuerpo o a las células o adentro de las células. Entonces, para los gases, ya sea vapor de agua, oxígeno, CO2 o otros gases como el etileno, que es una hormona, entonces son compuestos que por estar en la forma de vapor se pueden difundir hacia afuera de la planta o hacia adentro de la planta. En donde la difusión no es, bueno, otro lugar donde puede haber difusión es cuando tenemos, si tuviéramos una raíz y cerquita tuviéramos agua, pero no exactamente donde está la raíz, a menos de un centímetro estuviera el agua, puede difundirse, puede moverse hacia la raíz. ¿Sí? ¿De dónde? De donde hay más agua a donde hay menos agua. ¿Sí? ¿Cuál agua? Agua libre. Si nosotros tenemos un vasito con 100 moléculas de agua y echamos un granito de azúcar, ya no van a ser 100 moléculas de agua libres, porque va a haber como 4, 5 o 10 que estén ocupadas disolviendo al azúcar. Entonces, si comparamos agua pura, que no existe, con agua con 10 moléculas de agua, de azúcar, pues va a haber menos energía del agua libre cuando estén las 10 moléculas de azúcar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto de partida de más energía? Donde hay más agua libre o agua con menos solutos, a donde hay agua con más solutos. Ese va a ser el sistema de movimiento de agua. Es un movimiento lento, a menos que estemos hablando de 1 centímetro de distancia o menos. Ahí sí puede haber difusión, como es el caso de los gases. O es el caso de la semilla que está en el vasito con agua y que se puede difundir unos cuantos milímetros, ¿sí? Pero en explicar el movimiento de agua de la planta a la atmósfera o del suelo planta-atmósfera, pues nunca llegaría si hubiera pura difusión. Si estamos pensando en una planta de 10 metros o de 3 metros o de 1 metro, pues no podemos esperar que el movimiento de agua del suelo a la planta, a la atmósfera, sea por difusión, porque se mueve este proceso es muy lento a medida que se aumenta la distancia, ¿sí? Entonces, otro movimiento, otro mecanismo que va a ser importante, ya vimos dónde va a ser importante. ¿Dónde va a ser importante? En la transpiración, en la imbibición, en el intercambio de gases. ¿Sí? Y tal vez para obtener el agua que esté cerquita de la raíz. ¿Qué quiere decir en este caso? En este caso, cerquita a menos de 1 centímetro de distancia. Entonces, sí puede llegar el agua por difusión del suelo a la raíz, pero con menos de 1 centímetro de distancia. Ahora, un proceso de difusión modificado nos lleva a este otro movimiento o mecanismo que se llama ósmosis.
¿Qué es ósmosis? Pues es un proceso de difusión modificado por una membrana selectiva. Quiere decir que no deja pasar todo de la misma manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿O dónde se presenta ósmosis? Cuando tenemos la membrana de las células. Siempre que hay paso del exterior de una célula al interior de otra célula, siempre estamos hablando de ósmosis. Sí, porque existe una membrana. En el suelo no puede haber ósmosis. ¿Por qué? Porque no hay una membrana que separe al suelo, a la planta o dentro del suelo al mismo suelo. El suelo es libre, tiene partículas de arena, de limo, de arcilla, pero el agua se puede mover libremente porque no hay una membrana que modifique ese movimiento, ¿sí? Si hay poquita agua, bueno, pues va a ser a lo mejor por difusión en el suelo, pero no podemos hablar de ósmosis, ¿sí? Por difusión sería, si hasta acá está la gotita de agua y aquí no hay agua, el agua se puede mover a donde no hay agua, por difusión, pero no podemos hablar de ósmosis porque necesitamos una membrana. En este sentido de ósmosis, sí es importante también hablar en la planta de lo que es simplasto y apoplasto. No sé si esos términos los han escuchado ustedes. ¿Qué es el simplasto y qué es el apoplasto? ¿Mande? A ver, el que dijo algo. ¿Qué dijiste? A ver. ¿Sí han oído estos términos de simplasto y apoplasto? ¿O no? A ver, anímense. El simplasto creo que es el A ver. compartimiento intracelular de una planta. Ujú. ¿Y el apoplasto cómo lo definirías? Fíjense, para las relaciones hídricas y para la nutrición se utilizan mucho estos conceptos de simplasto y apoplasto. Vamos a ver por qué, o sea, después vamos a ver por qué. Pero aquí en estos conceptos que nos ayudan a entender mucho el movimiento en este sistema suelo, planta, atmósfera, bueno, estamos hablando en particular de la planta que está en medio, se divide, o sea, nosotros decimos, ¿cómo dividimos a la planta? ¿O cómo definimos una planta? Ah, bueno, que tiene raíces, tallos, hojas, flores, frutos, ¿no? Más o menos. Así decimos, ah, pues, ¿qué es una planta? Eso. Entonces podemos distinguir las hojas de las flores, de las raíces, porque sabemos que existen y cómo son. Ya las estudiamos en anatomía, en morfología. Pero otra manera de dividir a nuestra planta de otra forma que nos ayuda mucho para las relaciones hídricas y la nutrición es dividirla en simplasto y apoplasto. O sea, quiere decir que nuestra planta es en parte simplasto y en parte apoplasto. ¿Cuál es el simplasto? De la membrana para adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que las células que tienen su membrana, sus organelos, su núcleo, a eso le llamamos simplasto. Y todo lo que está disuelto ahí es simplasto. Y el simplasto, o sea, quiere decir, esta célula está conectada a otra célula a través de ¿qué? A ver si se acuerdan cómo se conectan las células, como decía su compañera, intracelular. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se llaman las conexiones entre una célula y otra? ¿Cómo se comunican las células? Por sinapsis. Sí, pero ¿cómo se llaman? Se llaman plasmodesmos. ¿Sí han oído el término de plasmodesmos? Son conexiones de citoplasma de una célula a otra. Sí, ahorita las vamos a ver eso un poquito. Pero ahorita, ¿qué es el simplasto? Es de la membrana, o sea, si esta es la membrana, todo lo que está acá adentro es el simplasto. ¿Sí ven mi mano? ¿Sí o no? No, yo no. Sí,
maestra. Bueno, suponiendo todo lo que está aquí adentro es simplasto, ¿sí? Y entonces lo que está por fuera, todo lo que está por fuera, que son las paredes celulares, y que entre las paredes celulares de esta célula y de la otra, vamos a decir, hay espacios, a eso se le llama apoplasto, ¿sí? Entonces, la planta la podemos dividir en dos. Simplasto, que es todo lo que está dentro de las células, y apoplasto, todo lo que está por fuera. El simplasto es un continuo. ¿Por qué? Porque esta célula está conectada con la de al lado por unas conexiones citoplásmicas que se llaman plasmodesmos. ¿Sí? ¿Qué son los plasmodesmos? Conexiones entre células. De una célula a otra, es como un puentecito, hagan de cuenta, es un puentecito de una célula a otra y no tiene que salir al apoplasto. Si yo pongo ahí una azúcar, puede pasar de esta célula a esta célula por un puente y a ese puente le llamo plasmodesmo, ¿sí? Son conexiones entre células. Y el apoplasto, ¿qué es? Es de la membrana para afuera, es toda la pared celular y todos los espacios intercelulares. Todo lo que está por fuera de la célula es apoplasto, ¿sí? Espérenme. ¡Cani! ¡Cani! Bueno, ni modo. Entonces, si nosotros dividimos a nuestra célula en simplasto y apoplasto, ¿qué va a suceder? Que nos simplifica también entender el intercambio de compuestos. Ay, chale, espérenme un momento. Híjole. Acá ya, se acabó. Bueno. Entonces, ¿sí han escuchado el término de plasmodesmos? A ver. Yo ¿Sí o no. no? ¿No? No, no, maestra. Pero ya les queda claro más o menos qué es un plasmodesmo. Es Sí. una conexión de células. Hagan de cuenta, aquí está una célula y aquí está otra, y a través del citoplasma se pueden intercambiar. O sea, quiere decir que todas las células están conectadas por dentro. Y a eso se le llama simplasto, a esa parte intracelular. Y entonces, fíjense, si yo ya tengo aquí adentro de mi célula un azúcar, vamos a decir, este azúcar a lo mejor se puede ir a la otra célula por un puentecito que llamo plasmodesmo, o una hormona puede seguir la misma ruta y se va a otra, y así se conectan todas las células, desde la primera célula que está en la raíz hasta la última célula que está en la parte aérea, incluso en un árbol, ¿sí? Y el apoplasto sería la otra parte de la célula que también está conectada. ¿Qué quiere decir? Que todas las células tienen un espacio extra afuera de la célula que se llama apoplasto, y todas esas paredes celulares, desde la primera pared celular de la planta hasta la última, está formando parte, el exterior de la célula, de la membrana para afuera, está formando parte del apoplasto, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros decimos que ocurre en una planta viva, ¿dónde ocurre? ¿En el simplasto o en el apoplasto? En el simplasto. En el simplasto, porque ahí es donde están los organelos, las enzimas, todo lo que las células están haciendo está adentro de las células, y a eso le llamamos simplasto. Apoplasto es la parte de afuera, exterior. En general, ese apoplasto puede tener tiene de hecho tener movimientos, pero no tiene esa actividad metabólica que tiene el simplasto, ¿sí? El simplasto es donde hay más cambios todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que podemos tener
movimiento por apoplasto del agua y de todo, y después entrar a simplasto o salir del simplasto al apoplasto. Ay, espérenme un segundo. Bueno, ya ahora sí, una disculpa. Bueno, entonces, a nuestra planta para las relaciones hídricas y nutrición, en todos los estudios de nutrición, se considera la parte simplasto-apoplasto. ¿Y qué quiere decir el simplasto? ¿Qué es lo que va a ejercer el trabajo, la acción? Lo que está en apoplasto, no. Y todo lo que está en simplasto sí puede salir a apoplasto y entrar otra vez a simplasto, ¿verdad? Lo que está en esta célula se puede ir por simplasto de una célula a otra, o puede salir de simplasto a apoplasto y luego seguirse por apoplasto o volver a entrar a simplasto. Cuando nosotros hablamos de simplasto es lo que realmente las células aprovechan, donde pueden cambiar, sintetizar, utilizar hormonas, intercambiar compuestos entre los organelos, ¿verdad? Todo lo que está dentro de la célula es el simplasto. Y ese movimiento es más rápido una vez que se da por simplasto a lo que está en el apoplasto. En el apoplasto, ¿verdad? Lo que vamos a tener es agua con elementos inorgánicos que se acercan a la pared celular y que pueden atravesar la membrana y entrar a simplasto. ¿Sí? Entonces, por eso los elementos inorgánicos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, ¿de dónde los va a jalar el simplasto? Del apoplasto. ¿En qué lugar estamos hablando? En la raíz. En la raíz hay simplasto, apoplasto, en los tallos, en las hojas, en las flores, en los frutos, en todo nuestro sistema de plantas hay una parte que se llama simplasto y otra que se llama apoplasto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ósmosis es importante en el paso de una membrana de simplasto a apoplasto o otra membrana de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y a eso le llamamos ósmosis. Bueno, y el tercer mecanismo de movimiento de agua es el flujo de masas. Este flujo de masas, este es el más importante, largas distancias. Entonces, si nosotros decimos cómo sube el agua desde el suelo hasta la atmósfera, ¿verdad? En un árbol como las secuoyas que llegan a medir hasta 60 metros por arriba del nivel del suelo, pues el mecanismo que nos explica ese movimiento es flujo de masas, ¿sí? ¿Qué quiere decir flujo de masas? Quiere decir, en primer lugar, que hay una masa de agua. Igual, aquí también hay una masa de agua, aquí también hay una masa de agua. Pero la diferencia con flujo de masas es que el agua, esa masa de agua, se va a mover siempre en un solo sentido. La difusión, pues puede ser para acá, puede ser para allá, de donde hay más a donde hay menos. La ósmosis implica una membrana, pero el flujo de masas quiere decir que todo el agua que está acá se va a ir para acá, o se va a ir para acá, o se va a ir para acá, ¿sí? Y es un movimiento rápido, pero siempre tiene que estar una fuerza en medio, una fuerza que empuje esa agua o una fuerza que jale el agua. Yo puedo poner una bombita que jale agua o puedo poner otra bombita que empuje el agua, ¿sí? O sea, yo puedo que empuje o que jale el agua. Entonces, para eso es este mecanismo para absorción de agua. La absorción principal de agua del suelo a la planta es por flujo de masas. Y el transporte grandes distancias es por flujo de masas. Aquí, ¿qué tendríamos que tener? Pues
una fuerza o una tensión, porque si no, no se va a mover el agua. Pero para entender esto de flujo de masas, lo más fácil es verlo desde el punto de vista de, en primer lugar, acuérdense que lo que estamos viendo es una masa de agua muy grande, ¿verdad? Que tiene muchas fuerzas de cohesión y de adhesión. ¿En dónde vemos nosotros flujo de masas más fácil? Cuando abrimos la llave del agua para llenar, vamos a decir, una cubeta. Esa cubeta se está llenando de agua por el mecanismo de flujo de masas. ¿Cuál es la fuerza ahí para que el agua salga y llene esa cubeta? ¿Cuál es la fuerza? La gravedad. La gravedad, exactamente. Sí, si no hubiera gravedad, pues esa agua no se movería como en el espacio, ¿verdad? Entonces, pues si abriéramos nosotros una botella de agua y queremos que salga y no hay gravedad, pues nunca va a salir el agua porque no está esa fuerza. Esa es una fuerza, es algo que estamos empujando, ¿sí? Desde de un lado para allá. Y en la planta podemos tener en la noche una fuerza que empuja, que es lo que vamos a ver aquí como mecanismos de movimiento de agua. Y en el día tenemos una fuerza que jala y que es en realidad una fuerza negativa. Y a eso se le llama tensión, ¿sí? En la planta, en general, el agua se va a mover en el día del suelo a la planta, a la atmósfera, por una deficiencia de agua en el día. ¿Generada por quién? Por la transpiración. O sea, quiere decir que la pérdida de agua hacia la atmósfera se va a ir canalizando, poco a poco va pasando esa fuerza, se va a ir sintiendo en la planta hasta el suelo, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo que esa agua suba, se mueva y se evapore? La transpiración. Ya mencionamos que para que el agua se transforme de líquido a vapor, que es el calor latente de vaporización, se necesita mucha energía. Entonces, durante el día, nuestra planta está captando sol. ¿Para qué? Para hacer fotosíntesis. Pero al mismo tiempo, ese sol va a ser responsable de que la planta se caliente. ¿Y por qué no se calienta? Porque pierde agua. ¿Qué quiere decir eso? Que la transforma de líquido en la planta a vapor que sale. Y para eso necesita 540 calorías por gramo. ¿Y de dónde va a agarrar las calorías para que el agua pase de líquido a vapor? Del sol. Y al mismo tiempo que está evaporando agua, con estas 540 calorías que está absorbiendo y evaporando, cada gramo, ¿verdad? Se está absorbiendo del sol, ayuda a mantener su temperatura. Si no hubiera transpiración, pues todo ese calor del sol se quedaría en la hoja y la mataría, o sea, la secaría rápidamente. Entonces vamos a ver que como la transpiración es continua, hay una demanda muy grande de agua en forma de vapor en la atmósfera. Esa es la tensión que hace que el agua se mueva, jalándola, hagan de cuenta que la está jalando la atmósfera hasta arriba, desde el suelo a la planta, a la atmósfera. A eso se le llama transpiración y detrás de la transpiración está el flujo de masas. De noche, vamos a ver que hay otra forma de generar una cantidad de solutos que atraigan agua y que atraen agua. Entonces van empujando el agua a las células y se va a ir subiendo también por el xilema, pero porque viene la fuerza desde la raíz, empuja hacia arriba. ¿Cómo? Pues también lo vamos a entender. Pero quiere decir que la absorción de día y de noche y movimiento de agua en gran cantidad adentro de la planta es por flujo de masas, ¿sí? En el flujo de masas hay mucho movimiento de muchas moléculas de agua, más rápido o más lento de acuerdo a qué, a esta fuerza que empuja o que es de noche, después vamos a entender cómo, o a esta tensión G que jala y que llamamos transpiración, ¿sí? Entonces, en este sistema suelo, planta, atmósfera, ¿cómo se mueve el agua? Grandes distancias,
por flujo de masas, ¿sí? Ósmosis, cuando estamos hablando de célula a exterior de célula o de una célula a otra célula, sería difusión. Si ya está en simplasto y se va a mover a otra célula a simplasto, pues eso sí puede ocurrir por difusión. O en el apoplasto, por todas las paredes intercelulares, entonces también podría ser por difusión, ¿sí? Y cada vez que hablemos de exterior y exterior-interior, por ósmosis. Y hablamos largas distancias, ya sea puede ocurrir por simplasto o por apoplasto, pero ¿dónde va a ser más rápido el movimiento de flujo de masas? Por apoplasto. Y aquí estamos hablando de que aquí participa el gilema. El gilema, que son células muertas, el tejido vascular que llamamos gilema, es apoplasto. El interior de las células es simplasto, pero el exterior, que son las paredes celulares y todo lo que es el gilema, que es un tejido muerto, ¿verdad? Que se va formando y va muriendo las células, es parte del apoplasto. Es donde hay menos resistencia y el agua se mueve más rápido por el gilema, por flujo de masas, que es apoplasto, ¿sí? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Yo, profesor, una pregunta. Entonces, ¿de simplasto a simplasto es con osmosis también o como difusión? No, ninguna de las dos. Mm, Puede ser por difusión, pero la cosa es que, bueno, es que hay muchas cosas involucradas. Pero si tú dices, bueno, va a ser por ósmosis, si nosotros decimos de una célula a otra el interior, vamos a decir de esta célula a esta célula, que estén conectadas por los puentes estos que llamamos, ¿cómo los llamamos? Plasmodesmos, ujú. ¿sí? Entonces se van a conectar, sí puede ser difusión, pero como hay muchos cambios a cada instante, en cada segundo, vamos a decir, pueden ser otras cosas, como qué, como cambios de pH, como cargas eléctricas, por tener más cargas negativas, más cargas positivas, ¿sí? Pero es adentro del simplasto. Si nosotros hablamos de simplasto a apoplasto, forzosamente es ósmosis, ¿sí? O de apoplasto simplasto es ósmosis. Aquí, ¿qué puede ser? Puede ser un poquito de flujo de masas, ¿verdad? Puede ser un poquito de difusión o puede ser esos movimientos, pero relacionados con cargas eléctricas o con diferencias de pH, que sí sería como un proceso como de difusión modificado, podríamos decirlo, o un poquito como de flujo de masas. Ah, ok, ¿Sí? entonces en el simplasto sí es en el interior mediante los plasmodesmos. Ajá, Plasmodesmos. ajá. Después los vamos a ver en unas Ok. transparencias. Entre esos sí sería ósmosis o de simplasto a apoplasto, pero entre simplasto y simplasto sería diferente, ¿no? Sí, O sea, no entraría dentro de esas tres, sería un tipo de difusión modificada. sí. Ah, O ok. de algo modificado de flujo de masas, porque como en las células, o sea, lo que llamamos simplasto es donde está toda la actividad, ¿sí? Entonces vamos a tener pHs ácidos, pHs alcalinos, vamos a tener muchos elementos cargados negativamente, positivamente, no sé, mucha interacción, vamos a decir, y ahí ya se pueden dar pues otras relaciones entre todo lo que está adentro de las células, ¿sí? Sí, gracias, profesora. Bueno, pero en esencia estos son los tres mecanismos que vamos a encontrar en diferentes formas en lo que es relaciones hídricas, en el contexto de lo que son relaciones hídricas y nutrición. Porque, por ejemplo, en nutrición se dice, ¿dónde están los nutrientes? En apoplasto, ¿sí? Pero en apoplasto, pues ahí se pueden quedar de hoy a mañana pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente van a hacer las células si están vivas? Bueno, tratar de que parte de esos nutrientes, vamos a decir, el potasio, puede estar ahí el potasio de hoy a mañana pasado, ¿en dónde? En apoplasto. Pero el chiste es que la célula diga, yo necesito potasio. ¿Cómo va a pasar el potasio de apoplasto a simplasto? Pues a fuerzas es por ósmosis,
¿sí? O difusión, que quiere decir que claro, hay muchos mecanismos de transportadores de membrana. Hagan de cuenta muchas puertas, ¿sí? O sea, las puertas son las que pasan de apoplasto a simplasto. Entonces va a haber una puertecita que está en la membrana que deja pasar el potasio, pero no deja pasar el sodio, vamos a decir. O deja pasar el azúcar, pero no deja pasar el potasio, otra vez, o alguna cosa. Entonces son diferentes puertas. ¿Cuáles son las puertas? Las que están entre apoplasto y simplasto. Ya lo que está en simplasto, que ya está dentro de la casa, vamos a decir, ¿cómo se puede mover a otra parte de la casa? Bueno, a lo mejor de un cuarto a otro, si hay conexiones, pues estamos hablando de simplasto. Pero si yo tengo que salir de este cuarto y allá le llamo apoplasto, pues entonces sería simplasto, apoplasto, y entrar al otro cuarto sería simplasto. Son puertas, vamos a decir, que yo tengo que pasar. Lo podemos visualizar así y a lo mejor lo entendemos mejor. Si yo tengo este cuarto conectado con otro y con otro, pues nomás me voy así, ¿verdad? Quiere decir que estoy en simplasto. Pero si quiero irme afuera, tengo que abrir la puerta y salir. Entonces sería simplasto, apoplasto. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. Bueno, ok. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos este fenómeno de ósmosis. Entonces, ¿qué es si aquí no tuviéramos esta membrana, hagan de cuenta que ahorita le borramos esta membrana. ¿Cómo sería el mecanismo? Si ahorita yo aquí puse agua y puse azúcar, vamos a decir que este es el azúcar. Si no existiera esta membrana, ¿qué va a pasar con este azúcar? Difusión pasa de la de mayor concentración a la de menor, ¿verdad? ¿no? ¿Qué va a pasar después de un rato? Va a estar todas estas azúcares, vamos a suponer que son azúcares, igualmente distribuidos en todo este espacio, que sería difusión. Si yo pongo una membrana semipermeable, ¿qué quiere decir eso? Que deja pasar el agua, pero no deja pasar el azúcar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí tengo 3 partículas de agua, aquí tengo 10 o 20. Entonces, ¿de dónde a dónde se va a mover el agua? Porque el azúcar no se puede mover. Se va a ir de donde hay más agua libre. Fíjense aquí cuántas partículas hay de agua libre. Y aquí cuántas partículas hay de agua libre. Pues muy pocas. A lo mejor tengo 100 y 100. Pero aquí las 100, nada más hay como 10 involucradas en disolver este azúcar. Y aquí de estas 100, la mayoría tienen que hidratar y solubilizar a estas 20 partículas de azúcar. Entonces, ¿dónde va a haber menos agua libre? Aquí. ¿Dónde va a haber más agua libre? Aquí. Aquí va a haber más energía. Aquí va a haber menos energía. Pero estas partículas se pasan para acá porque la membrana deja que pasen, pero no deja que estas partículas se vengan para acá. ¿Sí? Entonces, esto sería un mecanismo de ósmosis, un ejemplo de ósmosis. ¿Sí? Bueno. Ahora, ya vimos cuáles son los movimientos de agua en el sistema suelo, planta, atmósfera. Uno más, otro menos, pero son 3. Difusión, ósmosis y flujo de masas. ¿Sí? Y consideramos a nuestra planta dividida en 2 partes. Toda la planta. Apoplasto, simplasto. ¿Qué es el simplasto? De la membrana para adentro, lo que las células, todo es simplasto y están conectadas todas las células unas con otras a través de plasmodesmos. Y el exterior de la célula que rodea todas las células y que implica también paredes celulares se llama apoplasto. El xilema es parte del apoplasto porque son células muertas. El floema, que son células vivas modificadas por donde se va a mover toda la savia, todos los azúcares, es parte del simplasto. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, de la membrana para adentro, incluyendo al floema, le llamamos simplasto. De la membrana para afuera, incluyendo paredes celulares y xilema, a eso se le llama apoplasto. Ahora, ¿sí? ¿Dudas de
esto que acabamos de ver? Maestra, yo sí tengo una duda. Sí, dime. Entonces, la única diferencia entre ósmosis y difusión va a ser que en ósmosis existe una membrana. Sí, Y entonces, entre ósmosis y flujo de masa, es que en flujo de masas tiene que haber una fuerza. sí. Pero Ah, ese flujo de masas se puede dar adentro del simplasto, pero es poco, o en el apoplasto. En la planta es por apoplasto principalmente el flujo de masas. Sí, ahorita después vamos a entender por qué. Porque es por donde hay menos resistencia, son tubitos que ya están muertos y por ahí se puede mover el agua rapidísimo. Es como si fuera como una manguera, ¿verdad? Entonces esa manguera, ¿qué le pasa? Pues se hidrata, le está hidratada y le prendemos el agua y sale rápido. Claro, le podemos poner una bomba y entonces sería flujo de masas, ¿verdad? Porque estamos aplicando una bombita de agua o jalando el agua o empujando el agua, ¿sí? Ahora, ¿puede haber flujo de masas adentro de una célula? Pues sí, no al grado de que hay en apoplasto, pero sí puede haber, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque lo que está dentro de la célula sí se está moviendo, sí está teniendo cierta actividad, ciertos cambios de pH que pueden favorecer algo de esta fuerza de movimiento, de alguna fuerza para que el agua se mueva, pero no va a ser el principal, ¿sí? Y además estamos hablando de ¿qué tamaño? Micrómetros, ¿verdad? Estamos hablando de las células o las paredes celulares o las membranas de distancias microscópicas, ¿sí? Pero bueno, adentro de las células que tenemos algo de, allá en simplasto, ¿qué tenemos? Podemos tener difusión, podemos tener algo muy leve de flujo de masas a través de plasmodesmos, porque estamos hablando de células, de simplasto. Afuera de las células que hay menos complicación, ¿verdad? Porque es espacios libres de aire o ocupados por paredes celulares o que es el gilema, entonces ahí va a ser principalmente flujo de masas. ¿Sí? sí, maestra, gracias. De nada, y ahora sí a eso le agregamos, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Sí? ¿Cómo vamos a medir nosotros el movimiento del agua? Entonces, cuando se generó todo esto de las relaciones hídricas fue un problema porque decían, ¿cómo vamos a medir cómo se mueve el agua? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a expresar ese movimiento de agua? Que ya quedamos que era flujo de masas, ósmosis o difusión. ¿Cómo se va a medir? Entonces no encontraban cómo y generar aparatos les costó más trabajo. Entonces empezaron por decir, bueno, ¿qué tiene el agua? ¿De qué estamos hablando? De energía del agua. ¿Se acuerdan que acabamos de mencionar lo de la energía del agua aquí en este sistema? Que esta agua aquí y esta agua aquí puede ser la misma en principio, ¿verdad? Tiene una sola energía, pero si le agregamos aquí azúcar, ¿en dónde va a haber más energía del agua? Aquí, ¿sí? Pura, porque aquí hay más agua libre, aquí hay menos agua libre. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir en la práctica? ¿Cómo podemos medir esta energía del agua aquí y cómo podemos medir esta energía del agua aquí? ¿Verdad? Porque es una forma de evaluar qué tanto se está moviendo de aquí, o sea, cuantificar, vamos a decir, ¿por qué se mueve de aquí? ¿Cuánto se mueve para acá? ¿O cuánto no se mueve para acá? Eso fue muy difícil de establecer. Entonces empezaron las primeras personas que fue como en los 40s a tratar de medir el intercambio de agua y de compuestos que estaban ahí por la energía del agua por volumen de agua, partiendo de qué? De la energía del agua pura. Vamos a decir, si yo tengo 1 litro de agua pura y luego tengo 1 litro de agua con azúcar, pues tratar de evaluar ahí la energía del agua pura, de ese litro de agua pura y de 1 litro de agua con 1 gramo de azúcar.
pues batallaron mucho y no obtuvieron ningún aparatito, vamos a decir, o una forma práctica de medir algo de esta energía. El chiste era, con base en la energía, medir el movimiento de agua, ¿sí? ¿Verdad? Movimiento de agua, ¿qué unidades vamos a utilizar? Resultó que esto no fue práctico. Entonces después dijeron, bueno, vamos a hacerlo por concentración de agua, ¿sí? Y entonces hablaron de potencial químico del agua. O sea, esas 1000 partículas que están aquí en este volumen, ¿verdad? ¿Cuánta energía tiene cada una de esas partículas? Pues menos, ¿verdad? Entonces trataron de cambiar por volumen a por concentración de agua. Vamos a decir, yo tengo 10 gramos de agua, tengo, no sé, o un mol de agua, ¿verdad? Que sería un mol de agua, es diferente a un litro de agua, ¿verdad? Es un mol de agua. Entonces dijeron, bueno, vamos a usar unidades de energía por concentración, que son, esta es la energía, es la energía del agua en unidades de energía del agua por unidades de energía. Le pusieron esta letra, mu. Pues resulta que tampoco consiguieron nada de aparatos ni de forma práctica de hacerlo en el sistema suelo, planta, atmósfera, ¿sí? Y entonces, de aquí, de esta energía del agua con base en concentración, o sea, por mol, por una serie de fórmulas, para eso está el cálculo, ¿verdad? Derivaron este compuesto, que es este concepto, que es energía del agua en unidades de presión. ¿Sí? Aquí la energía, ¿qué es? Energía por mol. Y aquí es energía en unidades de presión. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues ya nada más en unidades de presión, porque si hay mucha agua pura va a tener mucha energía, mucha presión, y si tiene poca energía, que tenga muchos solutos, va a tener menos presión, ¿sí? Así. Entonces se decidió utilizar unidades de presión, que pueden ser atmósferas, bares, megapascales. Y a esto, ¿cómo se le llamó? A esta energía del agua expresada en unidades de presión, es lo que se llama potencial hídrico del agua, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el potencial hídrico del agua es energía del agua en unidades de presión. ¿Y por qué se facilitó entonces generar aparatos? Porque era más fácil medir presión, ¿sí? O sea, presión, ¿qué quiere decir? Presión en el suelo, presión en la planta, presión en la atmósfera, positiva o negativa. Acuérdense que sí puede ser presión positiva o tensión. Acuérdense que es lo mismo, es una cara que es presión si empujamos o tensión si jalamos. Entonces, presión, si nosotros hablamos de presión y el agua está ejerciendo presión, pues es una fuerza positiva. Y si estamos jalando, es una presión negativa, entonces tendríamos que ponerle un signo menos, ¿sí? Pero ¿qué está detrás de esa presión positiva o negativa? La energía del agua expresada en unidades de presión. Y ahora sí, hubo aparatos que se le facilitaron a la gente en los 50s, en los 60s, para medir en el suelo cómo está el agua. ¿Cuánta agua tenemos? La vamos a medir con presión, ¿sí? ¿Cuánta agua tengo en la planta? ¿Cuánta energía del agua tengo en la planta? La vamos a medir con presión. ¿Cuánta energía tengo en el suelo, en la atmósfera? Nada más que ahí hay un cambio de líquido a vapor. ¿Cómo la voy a medir? Con presión, con unidades, esa energía del agua con unidades de presión. Las atmósferas y los bares, ahorita lo vamos a entender mejor. Las atmósferas y los bares son parecidos, ¿sí? En cuanto al nivel de unidades que usan, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo les digo, un bar es equivalente a una atmósfera, más o menos, ¿sí? O sea, un bar es igual a una atmósfera. 10 bares, 10 atmósferas, ¿sí? Que así haya aparatos que nos miden esto en el ambiente, para otras cosas, incluso o en la planta o en el suelo.
Los megapascales surgieron después. Y la idea de usar megapascales fue que reducen el número de bares. Entonces les voy a decir cómo. Si tenemos 10 bares en nuestro suelo, en nuestra planta, en nuestra atmósfera, que ahorita vamos a hablar, ¿qué quieren decir estos bares? Energía del agua en unidades de presión. 10 bares, ¿no? O 50 bares. ¿Qué quiere decir 50 bares? Más energía en forma de presión. Más energía en forma de presión. Ahora, cambiaron 10 bares a megapascales. ¿Cuánto es? Cada vez que digamos 10 bares o 10 atmósferas, es igual a un megapascal. Si aquí habláramos de 100 bares o 100 atmósferas, aquí estaríamos hablando de 10 megapascales. ¿Sí? O sea, lo único es que redujeron de 10 a 1, o sea, de 10 veces, 10 bares, un megapascal. 10 atmósferas, un megapascal. ¿Sí? Ahora sí tenemos 100 bares, 10 megapascales. Creo que se los dije al revés ahorita, ¿no? Pero bueno, son 10 veces menos los megapascales. Yo estoy acostumbrada a usar bares, ¿sí? Entonces, también en los libros usan bares o usan megapascales. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero entonces, ¿para qué es esto? ¿Para qué nos sirve esto que estamos mencionando ahorita? ¿Para qué creen que nos sirva? Para entender la fuerza de movimiento de agua en el suelo planta, en la planta o en la planta atmósfera, ¿sí? Porque de alguna forma lo tenemos que medir. ¿Cómo lo podemos medir? No lo podemos medir aquí porque no hay aparatos, no lo podemos medir en estas unidades, ¿verdad? Por concentración o por volumen, porque no hay unidades. Entonces, de este concepto de energía del agua en unidades de energía, derivaron estas unidades de energía en forma de presión. Y así es como se quedó y así es como está en todos los libros de relaciones hídricas, estas unidades de presión. ¿De dónde se va a mover el agua? De donde hay más energía a donde hay menos. Ese es un universal, de donde hay más a donde hay menos. ¿Por qué mecanismos los acabamos de mencionar? Ósmosis, flujo de masas o difusión. Ahí es donde tenemos que medir cuánto se mueve el agua. ¿Y cómo lo podemos expresar? Por energía en forma de presión. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Yo tenía una duda, profesora, con respecto a lo de flujo de masas. Había Sí. dicho que eran dos maneras. Una es la evaporación, que sería la de en el aspecto de tensión. Sí. ¿Y la otra? Ah, la otra todavía no. Es de noche. Fíjense, las plantas siempre están hidratadas de día y de noche. No pueden decir, por ejemplo, haz de cuenta que yo fuera a la planta y digo, bueno, ahorita que es de día, pues estoy absorbiendo agua, transportándola y la pierdo porque le evaporo, ¿verdad? Porque se va de líquido a vapor. Y ya llega la noche y ¿qué digo? Ah, no, pues ahora ya no trabajo, ¿sí? Pues no, porque si yo dejo de trabajar, si yo fuera a la planta y dejo de hacer algo en la noche que hago de día, porque hay luz, ¿verdad? Porque la luz me ayuda a mover mi agua desde el suelo a la planta, a la atmósfera, y de repente llega la noche y ya no hay luz, entonces pues ya no hay esa deficiencia de agua en la atmósfera. ¿Y cómo le voy a hacer para estar hidratada toda la noche hasta que llegue el otro día? Ese es el problema. Entonces, de noche tengo que tener otro mecanismo. Y ese mecanismo es al revés. De día decíamos, ¿qué es lo que hace que el agua se mueva? La deficiencia de agua en la atmósfera, ¿no? En la noche, ¿qué es lo que hace que el agua se mueva? Pues yo tengo que generar de noche una gran cantidad de solutos. ¿En dónde? En la raíz primero, ¿sí? Y después de eso atraer agua, porque tengo muchos solutos, porque el agua va de donde hay más a donde hay menos energía libre. Si hay mucha agua en el suelo
y en la raíz yo tengo mucha actividad metabólica, voy a tener muchos solutos. ¿Por qué voy a tener mucha actividad metabólica? Porque estoy respirando. Entonces el agua del suelo se va a traer a que entre a las células de la raíz y no se pueda regresar al suelo, ¿sí? Sino que se absorba y se siga por el xilema. Eso es lo que quiero. ¿Para qué? Para estar hidratada de día y de noche. Pero en la noche, la fuerza que genera esa absorción de agua, ¿verdad? Que tiene que pasar de donde hay más energía, que es el suelo, a donde hay menos energía, pues lo tengo que generar yo. Quiere decir que en la noche voy a tener que estar ocupada, pues haciendo respiración, que es lo que hacen las plantas, degradando almidón y generando una gran cantidad de azúcares, de solutos que atraen agua. Y esa agua no se puede regresar al suelo, eso todavía no lo vemos, pero las plantas han generado evolutivamente una estructura que les permite que esa agua no se regrese al suelo. Fíjense, las plantas sin moverse, sin hablar, sin oír, bueno, tienen varios sentidos para darse a ubicar en el ambiente, pero a lo largo de la evolución son como son, porque si no, no estarían aquí. Entonces, en algún momento las plantas se tuvieron que ingeniar una estructura en la raíz, ¿verdad? Especial para que el agua entre de noche y no se salga. Y eso, claro, que les llevó miles y miles de millones de años. Entonces, esa estructura que está en la raíz es importante para esto que estamos viendo, que es la absorción de agua de noche, ¿sí? De donde hay más agua, que es en el suelo, estamos pensando así, ¿verdad? Que no esté en desecación el suelo, que esté seco, que tenga agua aprovechable, entonces la absorbe, porque yo estoy trabajando generando solutos y se sube. ¿Y por qué no se regresa? Ah, porque tienen una capa en la raíz que han generado que se llama endodermis. Yo no sé si han oído de la endodermis. ¿Si han oído de la endodermis o no? En otras clases, pues. ¿Sí saben lo que es la endodermis? No, profesora, bueno, al menos yo no. ¿No? Bueno, son cosas que a lo mejor como no han visto algo esto de relaciones hídricas, por eso Es parte no han de la oído. epidermis, ¿no? Es lo que está hacia adentro de la... Ay, A ver, sí. ¿Qué decías? ¿Qué es qué? Si dice bueno, creo endodermis. que se divide la piel de la membrana celular, ¿no? Lo de afuera es epidermis y lo de adentro es endodermis, pero no me acuerdo cómo se llama lo de en medio. ¿Sí tiene algo que ver o estoy muy Sí, mal? pero no, sí tiene, sí, o sea, la idea es que endo, pues quiere decir adentro, ¿verdad? O sea, si decimos, ¿qué es la epidermis? Ah, pues lo que está aquí. ¿Y qué es la endodermis? Pues algo que está aquí, pero no es la misma célula. Son dos capas de células. Haz de cuenta que aquí estaría la epidermis, ¿sí? Esta sería la epidermis, que sería la barrera, el límite de mi planta, y luego tiene una serie de células y hasta acá adentro está la endodermis. Endodermis sí es una dermis que está adentro, ¿verdad? Por eso no le podemos llamar epidermis. La epidermis sería esta, la piel, vamos a decir, esto es epidermis. Y lo que está acá adentro, bueno, pues aquí hay varias células y de repente hay otra capita aquí en medio que se llama endodermis, que es exclusiva, esa capita que llamamos endodermis es una capa de células exclusiva de las raíces que están asociadas con absorción. De una vez les voy a enseñar cómo se ven, porque creo que ya está acá, aquí está, fíjense, está. Vamos de una vez a aprovechar ahorita en este ratito a explicar esto, ¿sí? Porque la puse muy adelante. Fíjense, de noche y de día, claro, de día y de noche, pero en la noche se vuelve muy importante. ¿Qué cosa? Esta capa de células. ¿Sí ven aquí esto? Esta capa de células es lo que se llama endodermis. ¿Dónde estaría la epidermis? Acá. Esta es la epidermis. Aquí hay un pelo radical con su epidermis también. Todo esto es epidermis, ¿verdad? Todo esto que está aquí es epidermis.
Luego viene una serie de células. Estamos hablando de este pedacito de raíz. Fíjense, esta es una raíz de absorción, donde hay absorción de agua y nutrientes. En esta zona, donde están estas raíces de absorción, es donde van a tener las raíces la endodermis. Entonces, tienen su epidermis con sus pelos radicales. Tienen muchas células que se llaman corteza. Todo esto de aquí es la corteza. En un árbol grande, pues tenemos más corteza. En una planta leñosa, pues tenemos células más pequeñitas o esto es menos ancho. Aquí también se ve el concepto de simplasto. Fíjense, ¿cuál es el simplasto? Este simplasto, porque es el interior de la célula y tiene sus puentecitos a otra célula y se conecta con otra célula y con otra y con otra. Y a todo esto le llamamos simplasto. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que están conectadas por conexiones de célula, de lo que es el interior de todo lo que está aquí adentro. ¿Qué hay aquí adentro? Pues hay un citoplasma, son conexiones de citoplasma y todo lo que está acá se puede intercambiar. ¿Por qué? Porque está en simplasto. Sí, se puede ir para acá, se puede ir, pues aquí ya no, aquí sí. Esto se puede ir para acá, se puede ir para acá, para acá, para acá, porque ya está en simplasto, ¿sí? El agua que entra a la planta, a la raíz, puede entrar por esto es simplasto, 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 simplasto. Y de igual manera, aquí vemos por apoplasto. ¿Qué tal si entra la célula, se sale de esta célula y se va por paredes celulares y luego por aquí, y luego por acá, y luego por acá, por acá, por acá, por acá, por acá? Es por fuera. ¿Qué es esto? Apoplasto. Esto es el transporte por apoplasto. Es los espacios de afuera de la célula, de las paredes celulares. Y esto es de una célula a otra por plasmodesmos, es simplasto, ¿sí? Pero fíjense bien, llegan a una zona donde hay una capa de células que se llama endodermis. ¿Qué característica tiene esta capa de células? Que la forma de depositar la pared celular está ejemplificada aquí con rojo. Es un continuo. La pared celular por fuera es un continuo con todas las células de la endodermis. Entonces, todo lo que pueda atravesar esta membrana lo tiene que hacer por simplasto. Fíjense, aquí llega simplasto, simplasto, simplasto. Esto que venía por apoplasto, fíjense, este es apoplasto, 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 apoplasto. Y zúmbales, aquí se encuentra con una pared. No hay forma de que esto siga por aquí, que sería el apoplasto. Tiene que entrar a la célula y atravesar por simplasto. Entonces, hagan de cuenta que si fuera como una ciudad, ¿verdad? Esto sería su barrera externa que no deja entrar nada a menos que entre por la puerta, ¿sí? Y por fuera no se puede pasar. Entonces, todo lo que atraviesa la endodermis lo hace por simplasto. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que llegó aquí no se va a poder regresar. Imposible. Lo que está acá, hagan de cuenta, esto que está acá, esta agua, estos nutrientes que llegan hasta acá, se pueden regresar hasta el suelo, hasta acá. Esta agua o estos elementos que estén aquí en apoplasto se pueden regresar y salir de la raíz y llegar al suelo. Pero lo que cruzó la endodermis es esta barrera que no tiene apoplasto. Aquí no hay apoplasto, no hay estos espacios que están aquí, estos que están acá, ¿sí? Estos que están acá. Entonces, como ya está en simplasto, lo único que le queda es aquí adentro, ya atravesó esa barrera
y puede seguir en simplasto o salir apoplasto. Aquí sí hay apoplasto, aquí hay apoplasto, aquí hay apoplasto. ¿Sí? Todo esto que está aquí es apoplasto. Esto que está aquí en medio. Que está aquí en medio es apoplasto. Pero es una zona donde se interrumpe el apoplasto. Y aquí vemos esta membranita, ¿cómo se vería? Fíjense, es una pared celular que une como una cadenita esta pared celular a todas las células. Por lo tanto, por acá está sellado. Nada puede atravesar por apoplasto. A estas bandas de pared celular que vemos aquí, sí, esta es pared celular depositada de una manera especial. Los anatomistas le llaman bandas de Caspari. ¿Qué es esto? Bandas de Caspari. Porque Caspari fue el que lo descubrió primero. Una persona que se apellidaba Caspari. Entonces dijeron, ¿qué es eso? Pues son bandas de Caspari. ¿Qué quiere decir eso? Que la pared celular interrumpe el apoplasto. Está rodeando a todas las células. Entonces ahí no hay apoplasto. Entonces no sé si así les quede mejor el concepto de apoplasto simplasto. Y de una vez estamos viendo la importancia de la endodermis para que el agua no se regrese. Entonces, de noche, fíjense, de noche, si aquí tenemos mucha actividad metabólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay respiración. Aquí también hay actividad metabólica. Pero esto, lo que sucede aquí, los cambios de solutos de agua, pues pueden meterse y salirse hasta acá. Este agua de aquí, estos solutos de aquí, si pueden, se salen o entran. Pero lo que atraviesa de día o de noche las bandas de Caspari, que es esta capa de células que llamamos endodermis, que es por simplasto, no se puede regresar ni un nitrógeno, ni un azúcar, ni un patógeno. Vamos a decir que hasta acá llegó un patógeno, ¿verdad? Si aquí está el patógeno, todavía se puede regresar. Pero si tenemos un hongo, una bacteria, que es capaz de entrar a simplasto, aquí lo vamos a tener. Aquí podemos tener virus, podemos tener, no sé, pues algunas bacterias. Si caben, pues se pasan, ¿sí? ¿Y qué más vamos a tener? Azúcares, agua. El agua no se puede regresar. Los azúcares no se pueden regresar, ni los ácidos, ni nada que está acá adentro se puede regresar. El único camino que tiene es entre células por simplasto o para arriba, ¿sí? De día y de noche. Una vez que el agua atraviesa esta capa, su único camino es acá adentro, xilema, floema o a través de células, ¿verdad? Como aquí por simplasto, como sea, pero no se puede regresar. Entonces, de noche, las células respirando generan muchos solutos aquí porque están respirando, todas son células vivas. Esta es la médula, son las células de la médula, donde está el xilema, donde está el floema. Generan una gran cantidad de solutos y atraen agua y más agua y más agua de noche. A eso se le llama absorción osmótica, pero todavía no lo hemos detallado mucho, pero eso es lo que sucede de noche. ¿Cómo podemos explicar que una planta esté hidratada de noche cuando no hay transpiración, que es la principal fuerza? Lo que está sucediendo aquí de día, se está evaporando agua y eso hace que el agua siga entrando y sigue entrando, que tampoco se puede regresar de día, más acá de la endodermis. Pero entonces, en el día que hay una deficiencia de agua aquí, y eso es lo que hace que se jale agua hasta acá. Y en la noche, ¿qué sucede? Que no hay transpiración, pero hay mucha actividad metabólica. Las plantas respiran principalmente de noche y crecen de noche. Entonces aquí va a haber muchos azúcares, ácidos, aminoácidos, todos solutos, lo que llamamos solutos, que van a traer una gran cantidad de agua
Y como no se pueden regresar, suben por xilema, que es donde hay menos resistencia. Eso se le llama absorción osmótica, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a seguir viendo la próxima clase. Si ustedes leen algo o repasan sus apuntes, pues va a ser más claro porque ya se van a acordar de más cosas para entender lo que va a seguir. Ahí le vamos a dejar hora. Sí, profe, muchas gracias. Sí, bueno, entonces lo que, espérenme, porque si no, ni siquiera veo sus fotos. Por lo menos voy a ver que las fotos, unos y otros tienen fotos, otros ni fotos tienen. Sí. Pero bueno, entonces por ahí una que otra persona sí la veo. Un día nos vamos a ver todas las caras, ¿eh? Porque si no, parece que como aquí Cristian Antonio que está saliendo y entrando. Sí, le veo los ojos y luego no se los veo, ¿verdad? Pero entonces traten de repasar esto, de leerlo, para que de ahí lo podamos retomar. Yo les voy a hacer unas hojitas con puntos principales para que se les facilite, ¿sí? Porque pues sí es la primera vez que escuchan todo esto. Entonces, así, unas notitas les voy a ir dando de cada clase, de cada tema, para que lo tengan como base para estudiar. ¿Ok? Veamos el próximo.